Bien, para todos los que me están escuchando, esta vez les traigo la primera práctica que vamos a hacer, que es eh, el encendido o el parpadeo de un LED, que es lo más básico con lo que vamos a ir empezando. Y poco a poco vamos a ir abordando temas mucho más complicados, mucho más complejos, incluso llegando al punto de generar controladores de diferentes dispositivos con un microcontrolador. Entonces, para esta práctica yo voy a necesitar que tengan el programa MicroC para PIC y el programa Proteus 8 o alguna versión de Proteus que admita la simulación de microcontroladores. Vamos a abrir primeramente MicroC para PIC. Yo tengo la versión 2015, la 6.6.1. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle clic en la pestaña proyecto y crearemos el nuevo proyecto. Vamos a seleccionar el PIC 16F877A, que es con el cual vamos a partir este curso. 16F877A. Vamos a estar trabajando a 20 MHz de velocidad y vamos a habilitar esta casilla para abrir la configuración del proyecto. Vamos a poner parpadeo de LED. Bien, aquí no vamos a incluir ninguna librería. Vamos a finalizar y se va a abrir automáticamente el editor de proyecto. Aquí vamos a revisar las configuraciones que vimos en el video anterior, que ya está prácticamente MicroC deja habilitado muy bien las configuraciones para que funcione. Vamos a revisar rápidamente. El oscilador está en alta velocidad, estamos bien. Deshabilitado el perro guardián. La programación al encendido está deshabilitado. Perdón, el temporizador de encendido está deshabilitado. La caída de tensión, el reseteo por caída de tensión está habilitado. La programación en bajo voltaje deshabilitado. La protección en los diferentes tipos de memoria está deshabilitado. Damos clic en OK y estamos perfectamente bien. Ahora, dentro del programa en C, que es el lenguaje que estamos manejando, vamos a tener siempre una función principal llamada la main. En la función main es la función a la cual vamos a llamar al resto de funciones, o vamos a ir generando nuestro código estructurado dentro de la función main. Entonces vamos a ver la primera forma de hacer el parpadeo de LED. Vamos a hacer algunas formas y yo les voy a indicar una de las primeras. Lo primero que suelo hacer yo, este doble backslash, es para generar comentarios. Voy a comentar aquí y voy a poner función, prototipo de funciones. El prototipo de funciones entonces es un código destinado a informar al microcontrolador que existe dentro de un espacio de memoria, en una dirección de memoria de la memoria flash, una función que cumple un propósito y que admite ciertos parámetros de entrada o de salida. En este caso, aquí en el prototipo de funciones, yo voy a crear la primera función tipo void. La función tipo void no devuelve nada al programa. Ya vamos a ir explicando de qué se trata en los cursos posteriores. Por ejemplo, escribo la función void setup y le indico al microcontrolador que esta función va a estar ubicada en algún lugar de la memoria flash. Aparte que la función no va a retornar nada y no va a ingresar nada. Eso significa ese void. Ahora, yo voy a crear la función
Ya, tenemos lista la función setup, que es la función de configuración. Entonces yo voy a agregar aquí algunos comentarios para que se haga más fácil el código de entender. Entonces aquí yo voy a poner función de configuración de parámetros iniciales. Ya. Esta función me va a ayudar a configurar todos los parámetros que yo necesite que el microcontrolador ejecute al inicio del programa. Entonces yo aquí en la función setup voy a configurar los parámetros de los registros del microcontrolador. Los registros simplemente son espacios de memoria dentro del microcontrolador que cumplen una función. Basta que yo cambie un valor de un registro para que el microcontrolador genere una acción en la configuración de sus parámetros iniciales, de sus parámetros de arranque, de cómo se encuentran los puertos, de si van a ser pines de entrada o de salida. Bien, entonces el programa que voy a hacer en este momento es para hacer parpadear un LED en el pin RB0. Ya, entonces lo primero que tengo que hacer es configurar el registro TRIS, pero del puerto B. Por eso le coloco TRIS B. Yo voy a dar un 0B para indicar que el número que voy a introducir está en binario. Cuando yo pongo los registros, por cierto, el bus de datos del microcontrolador es de 8 bits, por lo tanto los registros son de 8 bits, de 1 byte. Lo cual quiere decir que yo aquí voy a tener 8 ceros y 1. ¿Ya? Si todo está en 0, yo estoy indicando que el pin RB0, que sería el bit número 0 que estoy señalando, va a ser como salida. Si está en 0, salida. Si está en 1, entrada. Si yo acá tengo otro 0, indico que el puerto B1 va a ser salida. Si acá tengo otro 0, el B2 va a ser salida, y así hasta llegar al B7. Entonces voy a escribir aquí rápidamente: B7, B6, B5, B4, ya, y voy a comentar esta línea de aquí, sabiendo que 0 va a ser salida y 1 va a ser entrada. Listo, entonces yo estoy configurando el B0 como salida. En este momento yo estoy configurando este bit, que sería el primer bit, como salida. Si pongo en 1 este bit, yo le pongo en entrada a ese pin específicamente, pero yo quiero que sea salida. Ahora, solo estoy yendo a ocupar un pin de los 8 del puerto B que posee el microcontrolador, en este caso el 16F877A. Como solo estoy ocupando uno, es recomendable que los que no ocupe dejarles como entradas, por la razón siguiente: si yo no les dejo como entradas y por ahí me confundo y conecto un cable a positivo, a tierra o algún otro elemento, y ese cable está alimentado, si por ese pin que era salida sale un valor de voltaje, yo puedo generar un cortocircuito y quemar ese pin o quemar el microcontrolador. Por lo cual se recomienda dejar todos los pines que no se ocupen como entradas. En caso de que yo me equivoque ahí en un cable, no importa, porque está entrando el voltaje y no está sacando voltaje por esa pata. Bien, esta es la primera forma de configurar el registro TRIS. Esta es la primera forma. La segunda forma es la siguiente. Esta es la siguiente. Segunda forma.
en donde yo estoy especificando del puerto B el bit 0 es salida. Otra forma sería la siguiente, y van a encontrar en algunos casos, ¿no? Bien, esta forma de aquí, esta tercera forma, me está indicando que el puerto B, el bit 0, es de salida porque estoy generando una función AND de bit a bit. Esto de aquí da igual a tener esto de acá. Ya es exactamente lo mismo, solo que es una abreviación que van a encontrar en muchas funciones lógicas algebraicas en C. Si yo estoy diciendo que el registro trisB, el que configura como entradas o salidas el puerto B, va a ser igual al mismo registro trisB hecha una operación AND lógica de bit a bit entre este número de aquí. Lo que significa que si supongamos que el registro trisB contenía el valor de 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y yo hago una operación lógica AND con el número que he puesto en la parte superior, el resultado de esta operación va a ser todo en 0. ¿Por qué razón? Porque la operación lógica AND lo que hace, esta AND de bit a bit, lo que hace es coger este bit y multiplicarlo por este bit. 0 por 0 me da 0. 0 por 1 me da 0. Pero me preguntarán por qué pusiste este número de aquí. Porque supongamos que yo en el registro trisB, en el programa, yo ya había configurado, supongamos 3 bits aquí. O sea, el trisB ya estaba puesto 3 bits aquí. Y a mí me interesa simplemente alterar el primer bit, el menos significativo. Por lo cual, si yo dejo todo esto en 1, y si me topo con que hay un 1 por aquí, al momento de multiplicar este 1 por este 1, ¿no es cierto? Este 1 por este 1, el resultado me va a dar 1, lo cual va a dejar intactos los bits que hayan estado en 1. Y el resto de bits, el bit, por ejemplo, este bit de aquí, que le puse en 0, obligatoriamente haya estado en 0 o en 1, se va a poner en 0. ¿Por qué? Porque 0 por 1 es 0. Esa sería una tercera forma de configurar. Voy a compilar para que se den cuenta lo que me sale aquí. Y vamos a tener en cuenta unos dos parámetros en la compilación. Estos dos parámetros que me salieron aquí. Aquí me está diciendo que la memoria RAM ha sido ocupado el 1% y tengo libre 99% de la RAM. Y aquí tengo que la memoria ROM o la memoria flash de programa ha sido ocupado el 1% y tengo el 99% libre. Bien, entonces, ¿cómo funciona microC? MicroC funciona de la siguiente manera. Cuando yo corro el programa dentro del microcontrolador, microC lo que hace es ejecutar las líneas de código leyendo primeramente el prototipo de funciones para este caso, para este programa. Lee el prototipo de funciones y una vez acabado de leer, ya identifica las funciones que existen. Sabe que existe una función setup.
entra al main y en el main ejecuta el código que esté encerrado entre las dos llaves. El código que esté encerrado entre las dos llaves debe generar algún cambio en una entrada, en una salida del microcontrolador, o debe generar una acción. Si es que no hay código, como en este caso, lo que hace el microcontrolador es entrar al main, ejecutar nada y termina el programa, y en ese momento entra en un modo de bajo consumo, se duerme el microcontrolador y no hace nada. Entonces yo, para poder decirle al microcontrolador que cuando entre al main venga y entre esta función, a la función de configuración, yo lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de la función y automáticamente entra el microcontrolador al main. Le llaman a la función setup, lo que hace que de esta línea, de la línea 16, salte a esta línea de acá, a la línea número 8, y lea la función setup. Configura el puerto B.0 como salida y el resto como entrada. Si es que dejo estas dos líneas, simplemente esta línea configura el puerto B como salida, y esta línea de acá configura el puerto B como salida, y al resto les deja sin cambios con el estado que haya estado anteriormente. Eso es lo que hacen estas líneas. Como recomendación, para que se acostumbren, siempre dejen un retardo, esto ya les voy a explicar, de unos 100 milisegundos es suficiente después de la configuración. Y antes de la configuración también generen un retardo de unos 100 milisegundos. Y listo. Con esto, este retardo es para asegurar de que la fuente de alimentación se estabilice, y este retardo de aquí es para asegurar que los registros se hayan cargado ya con un valor. ¿Qué es este retardo? ¿Qué es este delay? Voy a comentar. Este delay simplemente es un retardo que se le conoce. Es un retardo de 0.1 milisegundo. ¿Ya? Significa que cuando entre en esta línea, el programa se va a detener 100 milisegundos, o lo que es lo mismo 0.1 segundo. Se va a detener en esta línea y va a continuar ejecutando esto. Luego acá se va a detener en esta línea y va a continuar ejecutando el resto. Pero ¿el resto qué? El resto ya no hay. Encuentra una llave que es el final de la función de configuración setup. Lo que hace esto es instantáneamente regresar a la función, al punto en donde se le llamó a la función, que era en la línea 18, y continúa la ejecución del programa en la siguiente línea. ¿Ya? Entonces vamos a compilar aquí. Por ahora esto que tenemos no nos da error, está todo bien, entonces continuamos. Ahora, en la función setup ya está configurado el puerto como salida. ¿Por qué le configuré como salida? Porque ahí voy a conectar un LED, y el LED necesita un voltaje de salida para que se encienda. Entonces, por esa razón yo configuré como salida ese pin, el RB0. Ahora voy a poner un while, es un bucle, y while va a ser while 1. Este bucle se le suele colocar aquí siempre en la función main para que el programa esté repitiendo una sentencia un número infinito de veces. ¿Por qué le pongo 1? ¿Cómo funciona este while? El while dice: mientras la condición que esté encerrada entre los paréntesis sea verdadera, yo ejecuto y sigo encerrándome aquí y reiniciando el código que esté entre estas dos llaves, entre esta y esta llave. Entonces, ¿la condición cuál es? 1. ¿Es igual a 1? Sí. Entonces, viene, ejecuta el código y regresa y pregunta: 1. ¿Es igual a 1? Sí. O también, si no entienden así, pueden ponerle así, es lo mismo. 1 es igual a 1, siempre es verdadera la respuesta. O como estaba poniendo yo. Y siempre se está repitiendo el código. Entonces, compilemos y no me debe dar error. Dentro de este while 1 lo que voy a hacer es generar el parpadeo de LED, y voy a enseñar algunas formas. Esta es una forma. Por ejemplo, escribo el nombre del puerto, por ejemplo port B,
igual a 0b y le escribo puros ceros. Y me dirán, ¿por qué? Ahora ya no es tris, ojo, es port. Y escrito puros ceros. Lo cual, ¿qué hace? Hace que se apaguen o que se pongan en estado lógico 0 o en estado lógico bajo los puertos B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. O sea, los 8 patas que tienen el nombre B se van a poner en estado lógico bajo. Con eso hago que el puerto B esté apagado al inicio. Esta línea es recomendable también ingresarla aquí al inicio del setup. Ahorita me acuerdo de otra manera de configurar el registro tris. Les voy a dejar poniendo aquí. Tris B igual a 0. Sería la cuarta forma de poner el puerto como salida de datos. Pero aquí todos los bits son salida. Listo. Esto de aquí le pongo en caso de que quiera apagar todo el puerto. ¿Para qué? Para que inicialmente no arranque encendido ningún pin. Porque si yo no indico eso al microcontrolador, eso va a pasar. Va a pasar que algún pin puede estar encendido, otros apagados. Entonces yo para indicarle que todos quiero que estén apagados, en caso de que todos sean salida, pues todos se van a apagar. Y ya van a ver que así va a suceder. Entonces esa sería la forma de poner. Otra forma, vamos a apagar todo el puerto. Otra forma sería ponerle port B igual a 0, que da exactamente lo mismo que la forma de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que poniendo así, como puse aquí, sin el 0B, yo estoy especificando un número en decimal. Aquí yo tengo un asistente de conversión, un quick converter, en donde si yo pongo el 0 en decimal, se dan cuenta es en binario todo el 0. Entonces me da igual que poner el binario así, como poner el 0 así en decimal. Incluso podría poner yo en hexadecimal. ¿Cómo podría en hexadecimal? Puerto B igual a 0x 00. Y el puerto se transforma automáticamente en 0 o se pone en 0. ¿Por qué? Porque en hexadecimal el 0 también es el 00. ¿Por qué pongo solo dos ceros? Porque cada 0 representan 4 bits. Y dos ceros tendríamos los 8 bits. ¿Ya? Esta es la representación. Hace lo mismo que acá arriba. Vamos. Representación. En binario. Esto de aquí es la representación en decimal y esto de aquí es la representación y esto de aquí es la representación en hexadecimal. Ya son las diferentes formas de apagar el puerto. Entonces cuando yo entro al main ya el puerto está configurado como salida el 0 y como entrada el resto. A la final se va a quedar todos como salida por esta última línea que estoy poniendo, ya vamos a ver. Y aparte el puerto, todo el puerto va a estar apagado. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Mientras sea 1, se va a cumplir que yo voy a encender un LED conectado en el puerto B, el bit 0. Yo puedo escribir de esta manera también y encender el puerto, de esta manera y encender el puerto, el bit número 0. Pero, como solo estoy utilizando un bit, yo también puedo hacer lo siguiente. Y funciona y se enciende el puerto. Vamos a compilar y van a ver que no me da error.
¿Por qué se enciende? ¿Por qué no le pongo el 0B o por qué solo pongo 1? Porque me estoy refiriendo a la familia o al conjunto de patas del puerto B, que son 8, y solo estoy tomando una de esas 8, la que tiene el nombre B0. Esa patita le estoy poniendo en estado lógico alto, 1. Yo si pongo aquí un 0B, 1, igual funciona. Pero si pongo esto, por ejemplo, yo estoy poniendo el número 3 aquí. En binario sería el 1, 1. Ya no funciona, porque el puerto B solo es un bit. Y yo para poder representar el 3 necesito 2 bits. Entonces aquí únicamente puede ir un 1 o un 0, nada más. O a su vez un 1 o un 0, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces le voy a dejar en 1. Luego de que se enciende el LED, yo voy a generar un retardo para poder visualizar el encendido. Un retardo de un segundo, por ejemplo. Y luego de ese segundo yo voy a apagar el LED. Voy a apagar el LED por un segundo y voy a generar una repetición. Este while comienza. El puerto B se enciende, espera un segundo, el puerto B se apaga, el B0 obviamente, y se espera un segundo y repite y pregunta, ¿1 es igual a 1? Sí, entonces repite. Puerto B en 1, el B0 en 1, espera un segundo, el B0 en 0, espera un segundo y se repite. Y esto va a quedar repitiéndose hasta el final. Compilamos y vemos que hemos usado un 2%, perdón, un 1% de la RAM, un 1% de la flash, por lo que está optimizado el código. Ahora, voy a comentar esto. Enciende el puerto RB0, retardo de un segundo o 1000 milisegundos. Apaga el puerto RB0. Ya. Compilemos entonces. Listo. Una vez que tenemos compilado, vamos a pasar a hacer la simulación en Proteus. Proteus me permite simular los circuitos con microcontroladores. Entonces vamos a entrar a ISIS. Vamos a esperar que cargue. Vamos a irnos al modo de componentes. Entramos en esta letra P y vamos a buscar los componentes. Primero necesito un PIC 16F877A. Entonces aquí tengo, le doy doble clic y automáticamente se selecciona acá. Luego necesito una resistencia, escribo res, le doy doble clic y automáticamente sale acá. Y necesito un LED, entonces escribo LED y voy a buscar un LED que sea simulado. Aquí hay bastantes LEDs, entonces aquí tengo LED azul. Si se dan cuenta dicen que es animado, entonces se puede ver cómo funciona. Entonces voy a poner un LED amarillo, por ejemplo. Listo, es suficiente lo que necesito para simular. Saco el microcontrolador, aquí está el microcontrolador. Saco la resistencia, saco el LED y voy a proceder a hacer la simulación. Ahora, ojo con las cosas. Voy a conectar la resistencia en el puerto B0, en el RB0, y esto al ánodo de LED. Voy a conectar una tierra. Voy acá al modo de terminales y conecto la tierra. ¿Para qué? Para que cuando el microcontrolador se ponga a 1 este pin, yo encienda este LED, porque voy a estar sacando 5 voltios. Ojo que por cada pin el microcontrolador puede suministrar una corriente de 25 miliamperios. Entonces voy a poner una resistencia de 220 ohmios, es suficiente para encender el LED. La de 10K es muy alta, no se iba a encender, entonces hay que cambiar esto. Ahora, aquí en estas patas de aquí, físicamente, que son las patas 13 y 14, son las entradas en donde voy a conectar yo el oscilador de cuarzo de 20 MHz que yo ya calibré en el programa. Y aparte en la pata 1 yo tengo que conectarle A positivo, que sería este power,
para que el microcontrolador funcione y corra el programa. En caso de que le deje al aire, esto va a estar reseteándose, ya que el estado lógico aquí es inestable, puede estar en 0 o en 1, pero yo aquí conectándole a positivo estoy obligando que se ponga en 1 lógico esta pata, y con eso el microcontrolador sabe que debe ejecutar con normalidad el código. Ahora, aquí en el simulador no hace falta conectar el cristal oscilador, no hace falta alimentar el microcontrolador, porque el simulador asume que el microcontrolador está alimentado. Simplemente necesitamos conectar este master clear, este reset externo y los periféricos que estemos conectados. En este caso tenemos un periférico de salida que es un LED. ¿Sí? Le damos doble clic encima del microcontrolador y se va a desplegar esta ventana. En esta ventana yo aquí calibro la frecuencia a la que va a trabajar, que son 20 MHz. Y aquí en donde dice ruta del programa, vamos a abrir la carpeta en donde estábamos el programa y vamos a seleccionar el archivo .exe que se genera al momento de compilar. Este es el archivo en hexadecimal con código en bajo nivel que se carga en el microcontrolador. Este mismo se utiliza al momento de grabar realmente el microcontrolador. Entonces vamos a abrir para que se cargue el archivo, le vamos a dar OK y en ese momento está listo para ser simulado. Entonces le doy play con intervalos de 1 segundo. Aquí tenemos el tiempo, 3, 4 segundos, 5 segundos, se apaga. Bien, ahora voy a generar un error para que vean cómo se pueden equivocar. Por ejemplo, aquí yo he eliminado la línea del retardo, he comentado esta línea, o sea que desaparece esta línea, simplemente me sirve a mí como referencia, como ayuda, lo cual va a ocasionar que el programa encienda el puerto B0, espere un segundo, apague el puerto B0, pero vuelva a encender instantáneamente, por lo cual nosotros no vamos a ver nunca que se apaga. Entonces voy a compilar, voy a venir aquí, play, y si se dan cuenta el LED nunca se apaga. ¿Por qué? Si en el código está puesto que se apague. Es por la razón que les acabo de mencionar. Si yo genero que no haya un retardo aquí, el retardo que tiene entre brincar de esta línea de código y esta línea de código de acá es muy pequeño. Ese retardo realmente es de uno o dos TCYs. El TCY, no olvidemos, es el tiempo de ejecución de la instrucción. Y el TCY se le puede calcular como el tiempo de oscilación multiplicado por 4. Y el tiempo de oscilación va a ser igual a 1 dividido para la frecuencia de oscilación. ¿Cuál es esa frecuencia? 20 MHz. O sea que tuviéramos que dividir 1 para 20 millones de Hz y nos va a salir el tiempo de oscilación. Eso le multiplicamos por 4 y eso es el TCY, que es el tiempo de ejecución de una instrucción. O sea que brincando de aquí, de esta instrucción, tenemos una instrucción acá en el while, otra instrucción acá, tendremos 2 TCYs aproximadamente. Y prácticamente si ustedes sacan este TCY estará rondando los 4 microsegundos. Es un tiempo en el que apago y en 4 microsegundos yo no puedo ver qué sería el tiempo que se demore en brincar de esta línea a esta línea y volver a encender. Entonces prácticamente se queda encendido. Pero si yo coloco un retardo, ahora sí yo puedo observar el parpadeo de ese LED. Otra forma más de poner que parpadee LED, que es un poco más sencilla, la voy a comentar todas estas líneas de código, señalo todas las líneas, le doy clic derecho y pongo comentar, se comentan para que ya no causen ningún efecto en el programa y voy a programar de otra forma. Por ejemplo, pongo el puerto B, el bit 0, y le digo que va a ser igual al opuesto o al NOT. Este símbolo de admiración significa opuesto al valor opuesto del mismo puerto, el bit 0.
y voy a generar un retardo de 1 segundo asimismo. Y esta línea de programa va a ser exactamente lo mismo que las otras líneas. Compilamos, corremos y van a ver que el LED parpadea con intervalos de 1 segundo. ¿Por qué? Supongamos que vamos a ver que el puerto B, el bit 0, inicialmente estaba en 0. Cuando entra la primera vez el programa, dice que le ponga al puerto B al opuesto de lo que está el puerto B, el bit 0. El bit 0 está con 0, lo opuesto es 1, entonces el puerto B se pone en 1. Espera un segundo y repite, termina el while, pregunta, ¿es igual a 1? Sí, repite. Puerto B.B0 ahora es lo opuesto a lo que es el puerto B.B0, pero antes se cargó en 1, lo opuesto es 0. Y espera un segundo, se apaga y vuelta, se pone en 1 nuevamente. Es otra forma de programar. Otra forma de programar sería ponerle este símbolo. Veamos si encuentro el símbolo que necesito. Si no, vamos a extraer el símbolo de aquí de herramientas, la tabla de códigos ASCII. Tenemos aquí una tabla que es muy útil. Y vamos a extraer un símbolo de aquí, que es el símbolo que yo estoy necesitando para explicarles otra forma, este símbolo. Entonces copiamos y pegamos el símbolo. Bueno, no es ahí el símbolo, es este. Ya. Esta línea de aquí va a ser exactamente lo mismo. Si yo compilo, la línea de código va a ser exactamente lo mismo que la del signo de admiración. Solo que la diferencia es, y voy a anotarles aquí, diferencia entre es que el signo de admiración sirve para un solo bit. Invierte un solo bit. ¿Ya? Para eso sirve el signo de admiración. Sirve para invertir un solo bit. Mientras que el otro símbolo, el símbolo que puse acá, es para invertir todos los bits. Significa que si yo pusiera este símbolo de aquí y 0b, supongamos esto, el resultado de esto me va a dar, pero si pongo esto de aquí, si pongo el signo de admiración, el resultado de esto me va a dar esto de aquí. ¿Por qué? Este de aquí sirve para invertir todos los bits que hayan a continuación. Aquí tengo 8 bits en 0, se invierte los 8 y se ponen en 1. Pero este de aquí sirve para hacer la inversión de un único bit. ¿Cuál bit es el que coge este? El bit menos significativo, sería el bit 0. Y le invierte y le pone en 1. Esta operación de aquí es muy importante, es muy útil al momento de la programación. Pero bueno. En este caso, si yo solo tengo un bit y utilizo esto, pues invierte solo ese bit. Este invierte todos los bits que hayan a continuación. Bueno, este es el segundo video tutorial sobre la programación de los microcontroladores en lenguaje C. Estaré subiendo más tutoriales, suscríbanse, denle me gusta, compartan el video. Y recuerden que aquí van a aprender lo que en clases y en internet no se enseña.